Lo siento por hacerla esperar tanto, soy Peyot Boreotti, encantado de conocerte, la persona a la que quería conocer aunque eso significara arriesgar mi vida. Viajé a través del tiempo para hacer posible este momento, las miles de veces que ensayé este saludo, se harán realidad, encantada, soy Varia Herbanu. La parte interesante está ocurriendo a puerta cerrada, y al igual que nosotros, la pequeña bestia muere de frustración al perderse los detalles. Se queja de lo difícil que es tener a un tirano como su padre, tan pronto como terminó de saludar, me echó de la habitación. Leyó muchas veces la escena en la que Varia le cuenta a papá los planes secretos de la familia imperial y de Olor. Es el momento exacto en el que los dos finalmente se vuelven conscientes el uno del otro. Papá recordó más tarde que Varia se veía absolutamente hermosa ese día, y Varia también recordó a papá como un hombre impresionante, a pesar de ser molesto. Ese momento increíble está ocurriendo justo detrás de esta puerta, yo también quiero verlo. Golpea y grita como si una bestia la estuviese acechando del otro lado, nerviosa, Varia pregunta si estará bien la señorita, con la calma que lo caracteriza, responde que pronto se quedará sin energía. Has capturado toda mi atención, no puedo dejar a mi hija cruzar esa puerta, sin antes saber con certeza, ¿es amiga o enemiga? Había estado recibiendo informes sobre las actividades de Varia Herbanu durante mucho tiempo. Confirmé que el escape seguro de Arde hacia el norte fue gracias a su ayuda, pero es posible que lo hiciera para ganarse el favor del norte y extraer información a cambio. De hecho, algo similar sucedió hace 5 años, según los informes que recibí, las actividades de Varia durante los últimos años estuvieron completamente limpias. Una vida con nada más que trabajo y ejercicio, casi sospechoso. ¿Qué alegría encuentra ella en vivir así? Bueno, a menudo me dicen que parezco seco y aburrido, pero mi visión y la del mundo comenzó a cambiar estos 5 años viviendo con Lío. El caos que has traído a mi vida se ha convertido en los momentos más placenteros que he vivido, espero que siga siendo así. Concluyó que también descubrirá que la hizo convertirse en alguien tan árida, y las motivaciones para darle la espalda a su familia de dicha manera. Es hora de comenzar la conversación, señorita Varia, ¿hay algo en especial que quieras decirme? Su silencio seguido de una expresión de duda, hace preguntar al duque qué es. Dudaba sobre cómo debía abordar correctamente, con una determinación renovada, declara que su intención no es solo dar información, busca hacer un trato con el duque Boreotti, lo cual es un claro atrevimiento. Hace poco, el marqués Pardus describió su personalidad como audaz, entonces, a esto hacía referencia cuando habló del tema. Incluso mantiene una sonrisa que refleja compostura cuando realmente se encuentra incómoda, fijarse tanto en ella, hizo que el duque notara sus ojos, a este ritmo, simplemente seguiré mirando fijamente esos ojos. Hace que se pregunte si el dulce aroma que ha estado oliendo, proviene de los refrigerios, el plan de Varia es entregar la información que el duque desea, de la cual, está segura que no se arrepentirá. El duque interviene aclarando que el valor de la información la decidirá él, tomará ese comentario como positivo y se la mostrará de inmediato. Se despoja de la capa, mostrando el origen del aroma dulce que el duque estuvo buscando, se pregunta si será alguna moda de la capital. Varia pide que sea paciente, le dará todo lo que tiene en un momento, mientras comienza a desvestirse, el duque es incapaz de procesar lo que está ocurriendo. Una imagen dice más que 1000 palabras. En otra escena, vemos a la pequeña bestia reír a carcajadas maliciosas ante la perfección de su plan. Planea saltar desde un piso superior hasta el balcón, lugar desde donde podrá espiarlo sin problema. Niños, no sigan este ejemplo, recuerden que esta chica no es normal. Da un paso adelante, y ejecuta una entrada a la escena con una maniobra perfecta. Soy tan cool, si fuera un concurso mi puntuación sería 10 de 10. Su plan de espiar en secreto, se vio frustrado casi de inmediato. No pudo soportar el error que estaba cometiendo su hermana Varia. Gritando a todo pulmón que haga lo que haga no debe sacarse la ropa, sorprendiendo a Varia por la repentina llegada de la señorita. Explica que a pesar de su expresión de depravado, su padre resulta ser un hombre muy conservador y le disgustan las mujeres que intentan seducir quitándose la ropa. ¿Por qué intentaría seducir al duque? No tengo razón para hacer eso. La escena continúa mostrando al duque con una expresión de desaprobación o confusión, misma que acaba por perderse unos segundos después. Su hija se encontraba respondiendo, eso no está bien, tienes innumerables razones, ahora la confundida es Varia,
tiene dificultades para entender la reacción de la pequeña bestia. Quien ignora por completo la tensión, señala que su padre es increíblemente apuesto, supermusculoso, rico y poderoso. Aun cuando todas esas cosas pueden ser ciertas, para Varia simplemente no es de su tipo, la determinación con la cual rechaza a su padre, es incomprensible para la pequeña bestia. ¿Estás loca? ¿Te sientes mal? La pequeña bestia ha esperado con mucha ansiedad este encuentro. Mira estos músculos, mira esta cara, mira esta postura. Señorita, pero el tipo de persona que estoy buscando es alguien más dulce. Mi padre es dulce, ama y cría incluso a una persona rara como yo. El duque agradecería que disimule de vez en cuando. Con expresión de un cachorro regañado, expresa que su cara da algo de miedo. La pequeña bestia no puede creerlo. Esta mujer claramente no lo entiende. Una cara amable no es lo que importa, sino que sea tan potente como para estar con una mujer por una semana. El duque censura a la pequeña bestia evitando que llegue a mayores detalles. El duque pide que vuelva a vestirse correctamente. Al oírlo, se preocupa que haya perdido el interés en el trato. El duque quiere aclarar si está ofreciendo su cuerpo como parte del trato, respondiendo con un rechazo rotundo, y volviendo a desarmarse una vez más delante del del duque. Al levantar la mirada, Varia se encontraba haciendo una pose extraña, al mismo tiempo que parecía estar en apuros. El duque solo puede contemplar en silencio. Incluso para la pequeña bestia, el comportamiento de Varia es un tanto peculiar. Desde la perspectiva del duque, tiene un ligero toque a locura que le recuerda a su hija, y sugiere que observe cómo el resto del mundo la ve. Cuando el duque actúa así, hace considerar a la pequeña bestia apresurar su sucesión. Entonces, ¿qué dices que es esto? La evidencia está sana y salva, la he llevado conmigo desde que dejé el dormitorio. El duque duda si considerarlo un buen trabajo. La pequeña bestia pide permiso para permanecer en la habitación. El duque simplemente se resigna y le permite quedarse. Luego se enfoca en pedirle permiso también a Varia. Responde que no tiene ninguna objeción, pero aquella expresión pura de alegría cautivó el corazón árido de la joven dama. Por alguna razón que escapaba a su entendimiento, el duque Boreotti no podía evitar preguntarse en qué momento había adquirido una segunda hija. El tono de la conversación cambió en el instante que el duque señaló los documentos. Sin darle rodeos, pide amablemente que explique sus orígenes. Son los registros de la familia imperial y de la familia Olor que he recopilado del Departamento de Finanzas. La mirada de la pequeña bestia también se vuelve siniestra, interesada en la asombrosa cantidad de información sobre Olor. Varia resalta el reciente interés de la familia imperial en los portales, incluyendo su inusual enfoque en hacer que varios nobles inviertan en ellas. El duque ya tenía claro que la familia imperial va detrás de la puerta. La pregunta que quiero que respondas es, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Exhibiendo una astuta sonrisa de triunfo, respondió que todo lo que sucede aquí está conectado directamente a Boreotti. La pequeña bestia soltó una carcajada ante la evidente ignorancia del duque. Papá estúpido, la puerta es simplemente un medio para un fin. Llena de vida, pregunta si está en lo correcto. Con evidente asombro confirma lo dicho por la pequeña bestia, a pesar de la fuerte sospecha de que Boreotti pudiera saberlo todo. Ella decidió arriesgarlo absolutamente todo en este movimiento. Hacerse con el dominio completo de las 4 puertas es solo un medio. El objetivo real de la familia imperial apunta directamente a la bestia negra del norte. Eso me lleva a ser sincera en esto último. No sé por qué la familia imperial tiene tanto interés en poseer al norte. El duque cuestiona la falta de la pieza principal, tan honesta, justo como sería una protagonista femenina. Intenté deducirlo por mi cuenta. ¿Puedo exponerle mi teoría? La pequeña bestia responde que no necesita pedir permiso. Lo que estoy a punto de decir podría ser un poco extraño. Al principio, pensé que era debido a la enorme cantidad de gemas y metales preciosos enterrados. El rumor que circula es que la familia Boreotti es más rica que la familia imperial. ¿Cómo negarlo? Tras el ataque al laboratorio del profesor Bosgruni, descubrí que la familia imperial mostraba un interés inusual en el proceso de investigación de mi mentor. ¿Te refieres a la hipótesis de que el origen de la humanidad se encuentra en el norte? Desde mi época en la academia, cartas y personas sospechosas habían estado buscando a mi mentor. Un día, el vizconde Olor incluso lo visitó en persona. Mi mentor dijo que se ofreció a financiar la investigación si le entregaba los materiales de investigación.
Pero mi mentor se negó rotundamente. Después de eso, comenzaron a llegar cartas amenazantes. Escondí esas cartas detrás de la estantería, mismas que el duque encontró durante su visita. Mis sospechas se confirmaron poco después. Una solicitud de presupuesto imperial apoyaba la investigación de la puerta y el envío de un equipo. La familia imperial excluyó las 2 puertas que conectan el norte y la capital de la lista de puertas. En ese momento, mi mentor propuso que el norte era la cuna de la humanidad, apoyado en patrones de ruinas que, desde cada región, apuntaban a esa zona específica. La corte imperial, actualmente le está echando el ojo a la cordillera del norte. La pequeña bestia ha confirmado que el escenario principal sigue en pie. Es probable que la influencia de la pequeña bestia fuera clave para que Papá y Varia se encontraran mucho antes que en la historia original. A pesar de eso, Varia propuso el mismo trato que en la historia original. Al pensarlo mejor, este flujo es un destino que Varia se esforzó en cambiar, puede llamarse destino predeterminado. El duque Boriotti elogió las habilidades de Varia, sin embargo, es información que ya conoce. Desde que supo que Remus Olores, el padre biológico de Leonia, ha estado vigilando de cerca. Usando al marqués Pardus, quien goza del favor de la familia imperial, como informante, además de plantar varias semillas dentro de los departamentos más importantes del imperio. En otras palabras, no hay absolutamente ninguna necesidad de aceptar este trato. Decidirá qué hacer con Varia según responda a una sola pregunta. Esta evidencia también contiene corrupción, cometida por la familia de la señorita Varia. Una asociación de artistas creada por nobles de la facción del emperador, incluyendo a la familia Herbano. El dinero recaudado poco a poco, con el pretexto de patrocinar artistas desconocidos, fue a parar al fondo reservado del emperador. Entonces, tú estarás bien. Por su reacción, parece no haber tenido un plan más allá de esta parte. Aún así planteó un escenario hipotético. Si el trato se concreta con éxito, quiere añadir una petición, algo que espera, que para su excelencia, no sea nada. Quiere irse de la capital y para ello, quiere que le conceda el derecho de vivir en el norte. Nos explica que después de ser asesinada, regresó a cuando era una niña de 14 años, eso le dio esperanzas de cambiar su futuro. A partir de ese momento fue un dolor terrible soportar a su familia, al ser consciente que sus padres y su hermana son quienes pondrán el arma en las manos de Remus Olor. De la misma forma, ella cortará todo lazo con ellos, y ese incidente disciplinario lo dejó más que claro. Mientras permanezca en la capital, le será imposible escapar de la sombra de su familia. La pequeña bestia llama a su padre, entiende las intenciones de su hija con solo escuchar su tono de voz. El duque pregunta si de verdad está de acuerdo con esa decisión. Expresa que una vez haya actuado será demasiado tarde para arrepentimientos. Por un instante le faltó el aire, pero es firme en su decisión. No puede darle otra oportunidad a su familia. Una vez que lo hiciera, sería lo mismo que ponerse una soga al cuello. ¿Qué hará si rechazo este trato? Varia responde que huirá al norte de todas formas. En su primera vida, intentó ir al norte pero fracasó y fue asesinada. Incluso después de la regresión, he estado anhelando constantemente el norte. Qué extraño, sentir más apego por el norte, que nunca ha visitado, que por el hogar donde creció. La pequeña bestia ve a su padre aceptar las emociones de Varia, significa que se quedará en el norte. La condición es que renuncies al departamento de finanzas y te conviertas en la tutora de mi hija. Garantiza que tendrá un salario más elevado que en su antiguo trabajo. Ya está todo arreglado. Todavía en trance pregunta a qué se refiere con arreglado. Mi padre ha aceptado el trato, incluyendo todas las. Estoy seguro que la pequeña bestia trató de decir condiciones. Varia se sorprendió tanto que estuvo a punto de colapsar, aun cuando los Boriotti reaccionaron rápido. Cayó al suelo y quebró en lágrimas de agradecimiento. El duque, imperturbable, observa la escena sin entender su papel. Si alguien entiende qué está tratando de transmitir la pequeña bestia, déjanos saber en los comentarios. Al duque Boriotti le fue imposible traducir los gestos de su hija correctamente. ¿Qué se supone que espera que haga? Termina por resaltar lo que para el duque debería ser obvio: debe consolarla. Ella no está llorando por mi culpa, así que ¿por qué debería preocuparme? Leonia no aguanta más y está a punto de entrar en modo bestia. El llamado de Varia interrumpió el momento. Sus ojos se cruzaron en respuesta inmediata. Un pañuelo, claro que tengo uno, sin embargo, es uno que he reservado exclusivamente para mi hija.
Solo deja de llorar, te ves fea cuando lo haces. La pequeña bestia se vio obligada a ser quien actúe, planea enterrar al bastardo otro día en el jardín. Ese día, tuve una sensación extraña, que algún día yo, lamentaría profundamente este momento. Estamos a punto de presenciar el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Varia Erbanu. Solo le falta cruzar una puerta. En cualquier otra circunstancia, ella enfrentaría este desafío con una energía del 110%, sin embargo, esta vez algo es diferente. Siente una presión insoportable en la cabeza, como si estuviera a punto de estallar bajo el peso de sus pensamientos. No encuentra el modo de escapar de lo inevitable, la idea de enfrentar a esos dos tras la escena del día anterior la está matando. Y la reacción del duque Boreotti, a sus ojos, debo parecer alguien que ha perdido por completo el juicio, o al que le falta algún tornillo. Respiró profundo para calmarse, con un enfoque renovado, dio inicio a un nuevo capítulo en su vida. Cualquiera en su lugar optaría por la discreción, manteniendo un perfil bajo hasta descifrar las dinámicas y reglas no escritas del entorno. Para nuestro deleite, queridos suscriptores, digamos que el sentido común no es precisamente el fuerte de nuestra protagonista original. Todavía estaba sumida en un éxtasis inexplicable, estaba pisando el territorio del león negro, y esa sensación que va desde sus pies hasta su cabeza, bueno, digamos que lo ama demasiado. Lo bastante como para ignorar a los testigos tras ella. La pequeña bestia preguntó, ¿no deberían detenerla? Considerando que dice gustarle, el duque lo dejará pasar. Leonia señala que todavía es una niña, el duque se alegra que por fin su hija comienza a entender cómo él se siente. Así fue como el inicio de un nuevo capítulo de Varia, comenzó y avanzó con buen pie. Saben lo que dicen, no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Qué buena cara traes, se ve que dormiste bien, también has entrenado con mucha disciplina. La joven se disculpa con esmero por su falta de modales en casa ajena. El duque Boreotti minimiza lo ocurrido y agrega que no son necesarias tantas disculpas, sus palabras no pueden engañar a la pequeña bestia, su padre es un pervertido que lo está disfrutando. Volviendo a las formalidades, actualmente es imposible contratar a Varia debido a que sigue perteneciendo al departamento de finanzas. La pequeña bestia la motiva, deja ese trabajo y ven a mi lado, me es posible renunciar, de hecho, ya que estoy en esto, también me gustaría darle un puñetazo a alguien en la cara. Esta chica y yo somos tal para cual, hacemos una pareja increíble. El gesto de la pequeña bestia fue confuso al inicio, pero al chocar sus puños. La pequeña bestia exclamó con alegría que se trataba de un saludo propio de los Boreotti, pregunta si se trata de un protocolo exclusivo para la zona. En primer lugar, para contratar a la señorita Varia, debe renunciar a su cargo en el Palacio Imperial. Varia comprende que llevará tiempo. Sin embargo, el duque Boreotti no le permitirá hacerlo, él se ocupará de todo tan pronto firme. La expresión de Varia refleja cierta incredulidad. El duque pregunta si ella está dudando de él, explica que sin importar lo brillante que sea, sigue perteneciendo a su majestad el emperador. Cuando dije que lo haría yo mismo, el marqués de Pardus se encargará de ello. Para este momento, ya deberías comprender el vínculo que existe entre los Boreotti y los Pardus. Y ayer, tu hermana pequeña se portó bastante mal con mi hija, las facciones de Erbanu y Olor ya se habrán enterado de tu presencia aquí. Usarán a Varia como excusa para llegar a Boreotti. Si Varia visita el Palacio Imperial para presentar su renuncia, será una oportunidad de oro para ellos. Y no toleraré a esas plagas en mis dominios, en especial si se trata de Olor, quien se atreve a decirme que este duque tirano no es un buen padre. Solo espera cómodamente, o quiere que haga algo respecto a su familia. La joven responde que nada la está atando a ellos. Su preocupación es causarle demasiados problemas a su excelencia el duque. Con una voz llena de confianza, respondió, esto ni siquiera lo considero una molestia, mucho menos, un problema. La perplejidad de Varia es total, ¿será por la declaración del duque o por la suerte increíble de recibir 2 dulces de fresa en un solo año? La pequeña bestia saltó dispuesta a proponer una idea, fue rechazada por el duque antes de siquiera exponerla. La pequeña bestia insiste en que debe escucharla primero, asegura que es buenísima, sin embargo, el duque también asegura que se lo puede imaginar sin oírla. La discusión se va saliendo de control. Si la idea resulta buena, su padre debe permitirle dibujar los músculos de sus brazos. De lo contrario el duque Boreotti la dejará sin músculos una semana, y para terminar de aterrarla, le confiscará su cuaderno de dibujo.
La pequeña bestia se levanta contra la opresión del tirano de su padre, no puede arrebatarle tanto por una insignificancia como esta. Entonces, es posible que exista confianza entre padre e hija, pero si yo le hubiera respondido así al mío, estar encerrada en mi cuarto habría sido el menor de mis problemas. Mi padre habría destrozado cualquier cosa que tuviera a su alcance, mientras mi madre corre a refugiarse en su habitación. Afinado los detalles, les daré una demostración de mi excelente idea, que dejará a la familia de Varia sin palabras. Padre, acércate solo un momento, debes colocar tu brazo izquierdo en la cintura, ahora el brazo derecho sobre el estómago. Lo están haciendo muy bien, así es como debe ser. Por último hay que darle un toque especial, repite conmigo padre. Mi bebé, no hagas sufrir a mamá, porque si lo haces, papá se va a enfadar un poquito contigo. Like por la pequeña bestia y sus sutiles indirectas. Justo ahí, la señorita Varia tímidamente acaricia su vientre y dice, el bebé quiere fresas. Mientras la pequeña bestia siguió en sus ilusiones, se ocuparon de firmar y cerrar las condiciones de su nuevo contrato. El duque Boreotti le confiará a partir de ahora la educación de su pequeña hija, por su parte, Varia promete dar todo su esfuerzo. En medio de un estrechón de mano, el duque pide que sea fuerte y no se deje afectar por Lío. Su hija puede ser un poco creativa, para cuando salió de su trance, era demasiado tarde. El departamento de finanzas se vio envuelto en un disturbio de un instante a otro, varios hombres de traje se hacían con cajas y cajas de documentos. El personal desconoce el origen del problema, sospecha que tiene que ver con los Boreotti. Varia envió una carta donde comentaba que ahora trabajaría en la mansión Boreotti, el ambiente se volvió pesado, debido a las palabras de Pardus. Sin duda, es digna de ser llamada la bestia del departamento de finanzas. Su talento es fuera de lo común, entrar en Boreotti justo tras ser suspendida es un mensaje contundente para los oídos adecuados. Fue una estupidez, por intentar complacer al conde Herbanu, quien ordenó la suspensión de Varia, terminaron perdiendo a un elemento valioso y quién sabe, qué más. El personal entiende que regresar después de la suspensión representaría un freno en su carrera, lo cual complicaría cualquier oportunidad de crecimiento. Sin embargo, ahora es la enemiga de Pardus y de toda su facción, está claro que siempre estuvo del lado de Boreotti, tras años de observarla, esa es la única conclusión posible. Oye las quejas de la joven bestia ante una realidad distorsionada, a la pregunta de por qué actúa así, Varia le da una sola razón, se ha vuelto su tutora. Después de firmar el contrato laboral, llegó la hora de la primera lección, revisó el avance de las lecciones de la señorita, que había recibido de antemano, y pasó toda la noche preparando ejercicios. El nivel de la señorita ya estaba a la par con el de un estudiante de la academia, aunque presentara el examen de admisión ahora mismo, podría quedarse fácilmente con el primer lugar. La pequeña bestia no puede tolerar más una situación tan anormal. ¿Por qué Varia y su padre se encuentran tan tranquilos? Ella quiere ver acción, vuelve a recordarle que su padre es muy apuesto. Inexpresiva, responde que si la señorita resuelve correctamente los ejercicios, el duque se volverá aún más atractivo. Si eso es lo necesario, entonces ella se encargará del problema, no puede permitir que vea a su padre como alguien horrible. Aunque mi círculo de conocidos no es muy amplio, jamás he conocido a una niña tan peculiar y divertida como la señorita, como puede ser tan elocuente a una edad tan corta. Picada por la curiosidad, cuestionó qué relación podía tener el atractivo del duque Boreotti con la estabilidad del mundo. La pequeña bestia aprovechó de hacer su jugada, pidiendo permiso para hablar con franqueza, dice que el empleador y una maestra no suena como una mala historia para contar en el futuro. Tomando su mano con suavidad, responde que decir ese tipo de cosas podría causar que los demás la vean como una pervertida, obvio que desconoce el historial oscuro de la pequeña bestia. Presiona en organizar una reunión secreta, Varia lo rechaza alegando que no tiene nada que ver con ella. Con la experiencia de sus padres organizando el final de sus días, Varia desconoce lo que puede ser una familia feliz, prefiere mantenerse en lo seguro. La pequeña bestia no lo puede creer, a los ojos de Varia, está siendo percibida como alguien imprudente, haciendo difícil evitar la frustración de ver desaparecer la trama principal de su novela favorita. Aunque hace 5 años juró vivir sin dejarse arrastrar por la trama principal de la novela original, ya no le interesa, de una u otra manera, la convertirá en su nueva mamá. En el instante que la vio, supo que era perfecta, por eso dejó salir por accidente la palabra mamá. Ya lo verás, terminaré convirtiéndote en mi madre,
Lo más frustrante es ver a papá ahí sentado, simplemente existiendo, sin mover un dedo. Me pregunto si mi padre es genuinamente incapaz. Dios, si de verdad es así, Varia propone terminar las lecciones del día. En un nuevo desesperado intento por avivar el interés de Varia, hará uso de una carta reservada para emergencias. Señalando su centro, grita con determinación que su padre tiene 10. Varia observaba con inquietud el gesto de la señorita y evocando un respiro, que presagiaba disgusto. Dio un brinco hacia atrás, invadida por el pavor, al imaginar que el duque pudiera tener 10 ombligos. Unos minutos más tarde, la vemos ingresar a la oficina, donde el duque Boriotti se encuentra. Él mismo informa: han llegado las pertenencias de la señorita Varia. Rebuscando entre los objetos de la caja, dio con una pluma prestada a un compañero meses atrás. La había dado por perdida hacía mucho tiempo. Todavía el duque tiene el descaro de preguntar si ha faltado algo. Obviamente la joven responde que todo está en orden, mostrando un sincero agradecimiento. Ahora quiere hablar del alojamiento, quiere saber si se le ha presentado algún problema. La joven dice no ocupar ninguna queja, es más que agradable. Sobre el primer día, la facilidad de aprendizaje de la señorita hace que enseñar sea gratificante, por lo que propongo elevar el nivel de las clases. Será posible conseguir un libro. Con la aprobación del duque, solo queda una insignificante duda por resolver. Percibiendo que podría tratarse de algo delicado, retira sus lentes para prestar atención. Se preguntaba si su excelencia ya conocía el tema del recto abdominal. Dominado por los nervios, quiso confirmar que era lo que había escuchado específicamente. La intensidad que desprendió el duque Boriotti fue tal, que Varia no pudo evitar ponerse nerviosa. Presa de la agitación, se apresuró a explicar que lo sucedido no había sido nada del otro mundo. Pero al terminar de decirlo, comenzó a dudar si realmente no era nada especial. Decidió darle los detalles sobre la conversación que tuvo con la pequeña bestia. Escucharlo, le pareció por completo indignante. Varia no podía creer la facilidad con la cual le contó toda la historia al duque, lo cual resultó menos aterrador de lo esperado. El duque en realidad no podía creer lo ingenua que resultó. ¿Cómo pudo pensar que una persona podría tener 10 ombligos? ¿Cómo puede ser profesora sin saber qué es el recto abdominal? Tampoco se quedó callada, replicó que ella no puede saberlo todo. Reflexiona: hay caballeros que entrenan su cuerpo a diario y no lo saben, pero, al tener una pervertida de los músculos en casa, con el paso del tiempo ha deformado nuestros estándares. Empecemos por resolver el problema inmediato. El recto abdominal se encuentra en esta zona, al igual que Leonia, señaló la zona de su ombligo. ¿De verdad tiene 10 ombligos? Varia se disculpa por exponer la intimidad de su excelencia, mientras el apodo de bestia feroz se hace añicos en la mente del duque. Lejos de la figura estricta y aterradora de los informes, la bestia feroz, ante mis ojos, parece más un pequeño cachorro confundido que comete las imprudencias más inesperadas. Hasta la actualidad, solo mi hija era capaz de causarme este nivel de confusión. Hagamos esto de manera más precisa. El duque extendió su mano hacia ella. En medio de tanta confusión, él le pidió la mano a Varia. Ella dudó si había escuchado bien. Permitió que la tomara por pura curiosidad. Mientras el sudor delataba sus nervios, se atrevió a preguntar, aunque fuera tarde, ¿por qué buscaba su mano? Sin mediar palabra, el duque Boriotti dio un paso hacia ella, acortando la distancia de forma imprevista. Bajó la vista hacia la mano que aprisionaba con delicadeza, con un agarre firme pero cuidadoso. Comenzó a guiar la mano de la joven desde el cuadrante superior, permitiéndole reconocer cada relieve, uno a uno, hasta alcanzar el octavo. Al llegar a ese punto, él detuvo su avance, murmurando que ir más allá de ese número sería una imprudencia. Ni siquiera tenía sentido pedir su mano en primer lugar. ¿Qué diablos estoy haciendo? Existían muchas formas de explicarlo con palabras. Pensar que acaba de actuar como si él fuera Lío. El duque se estaba preparando para el control de daños. Por mucho que le llamó por su nombre, la joven no reaccionaba. Cuando por fin lo hizo, su rostro enrojeció. La escuchamos titubear mientras admite que, ahora, comprende que se trata del nombre de un músculo. Pregunta directamente si la joven no se ha ofendido. Le recuerda que acaba de usar la mano de la joven para tocar su estómago. Responde que al principio se sorprendió, pero solo fue eso. Cualquiera se sobresaltara si un hombre con su cara se acerca de esa manera. Además, cuando le explicaba que era el recto abdominal, su corazón no dejaba de latir con fuerza. Expresa que hizo latir un poco su corazón,
señalando lo apuesto que es como el origen del problema. Sin embargo, no tiene razones para preocuparse por ello. Sostuvo con absoluta firmeza que no sentía amor alguno por el duque, jamás causó problemas en sus puestos anteriores, ni una sola vez provocó un escándalo. Al preguntar si de verdad es así, la joven dice saber muy bien cómo separar lo privado de lo público, invitándolo a depositar su confianza en ella con absoluta tranquilidad. ¿Será porque me estoy volviendo loco? Esto está hiriendo un poco mi orgullo. El duque le dará un consejo, y necesita ser franco con esto. A mi hija, Leonia Boriotti, le encantan los músculos. Varia lo acepta con total normalidad, cosa que también desconcierta al duque. Había entendido que su pasatiempo era el dibujo. El duque aclaró que su afición no nació de un impulso artístico, sino de un profundo interés por estudiar la musculatura. En sus propias palabras, es una pervertida creativa. Si no hay un pozo de donde sacar agua, ella misma cavará uno. Varia se imaginó a Leonia cavando un pozo. Todas las mujeres a su alrededor parecen esforzarse en confundirlo. Debe dejar de percibir a Varia de la misma forma que lo hace con su hija. El trabajo debe tenerlo más agotado de lo esperado. En cualquier caso, necesita aprender un poco sobre los músculos. Para solucionarlo le prestaré este cuaderno. Se trataba de un diccionario ilustrado que su hija había dibujado, un gesto que conmovió profundamente a Varia. Sin embargo, la emoción se transformó cuando el duque aclaró que la pequeña bestia lo había utilizado de modelo para referenciar los músculos. Me lo entregó como regalo de cumpleaños hace unos años. Si te fijas, cada músculo está referenciado. De alguna manera se escabulló y dibujó mi rutina diaria. Le pido que lo estudie con calma, solo trate de no enamorarse de mí solo por mirar ese cuaderno. Se retira con un sutil tono de risa, comentando que su excelencia también gusta de hacer bromas similares a la señorita. Quedando perplejo por un momento, aceptando para sí mismo que tiene razón, no pudo evitar preguntarse, cuando se le había contagiado esa actitud de lío. Si te gustó, no olvides suscribirte y comentar tu escena favorita. Nos vemos en el próximo video. La historia continúa con la joven bestia percibiendo una vibra desagradable. La joven que le hacía compañía lo percibe y pregunta si ocurre algo. Responde que sintió una repentina oleada de enojo. 5 años pasaron para que volviéramos a ver a Ophicla René. Allí estaba la pequeña bestia otra vez, rompiendo el hielo al decir que le picaban las orejas. Aunque no tiene pruebas, está convencida de que su padre habla mal de ella a sus espaldas, y esa sospecha la enfurece aún más. Considera que solo ella tiene derecho a ese reclamo, pues la actitud gélida de su padre truncó el inicio de la relación que siempre anheló. Ha optado por una retirada estratégica para meditar sus pasos. El amor no nace de la mera cercanía física. Si su plan fracasa, sabe que el único refugio que le queda es el llanto. Uffi le señaló que la capital está llena de gente ansiosa por desprestigiar a su familia, subrayando que su presencia genera tanto revuelo como la figura del duque. Seré tan benevolente que les dejaré decir por detrás lo que no tienen el valor de decirme de frente, provocando una risa divertida en la joven Uffi. Al observarla mejor, notó que Uffi había vuelto a crecer. Esta última respondió con inconformidad, recordaba con nostalgia los tiempos en que solía ser más alta que la pequeña bestia. Asegura que es bastante alta para las jóvenes de su edad, siempre lo fue desde pequeña. Se detiene al recordar un pequeño detalle que ocurrió el día que se conocieron. Con una entonación llena de carisma, se acerca preguntando si todavía lo recuerda. Uffi se mostró confundida. Hizo hincapié en la determinación de ese momento, el día en que le pidió que empezara a tratarla con respeto, pues terminaría convirtiéndose en su madrastra. Se preguntó a dónde se había ido toda su audacia, provocando que a ella se le subiera la sangre a la cabeza por la pura vergüenza. En medio de aquel tormento, una voz acudió a su rescate. Tan pronto como se escuchó, los rostros de los presentes se iluminaron con una sonrisa. La condesa luce tan bien que perfectamente podría pasar por la hermana mayor de Uffi. ¿Acaso soy yo la única que se está haciendo vieja? Respondió que se encontraba bien y agradeció que no continuaran con los elogios, bromeando con que, de lo contrario, acabaría por creérselos. Uffi se colocó en medio, recelosa de que alguien intentara seducir a su madre. La pequeña bestia se apresuró a aclarar que sus intenciones eran totalmente distintas. La verdadera sorpresa de la reunión aguardaba frente al jardín de flores. Allí, escuchamos la voz de la pequeña bestia, quien se disculpaba con una gracia inesperada.
La vemos comportarse con tal elegancia que contrasta con su actitud pervertida habitual, sella su perfecta presentación diciendo su nombre. Se trata del primer encuentro oficial entre la pequeña bestia del norte y la emperatriz del imperio. Su vínculo no era reciente, todo había comenzado hacía 5 años, en medio de un pequeño juego que terminó convirtiéndose en el cimiento de su relación. Discretamente, se repartieron caramelos de fresa entre las personas influyentes, sin embargo, el dulce envoltorio no era más que el vehículo para una pequeña advertencia. La emperatriz estuvo entre ellos, en respuesta, envió un regalo durante mi 8º cumpleaños. Aún así, nunca tuvimos oportunidad de vernos en persona, lo cual genera una sensación poco común. La emperatriz no comprende, se siente tan feliz y contenta como encontrarse con un ser querido que no veía desde hace mucho. Con una sonrisa, admitió sentirse igualmente abrumada, confesó que no sabía cómo reaccionar ahora que finalmente estaba frente a su majestad, a quien siempre había admirado profundamente. Si la pequeña bestia está mintiendo, tal vez nunca lo sabremos, sin embargo, Uffy parece resistirse a decirnos algo. Señaló con cierta timidez lo mucho que le preocupaba su imagen en ese momento. Si hubiera sabido que conocería a su majestad, se habría asegurado de estar mejor preparada. Lady Boriotti se ve perfecta con cualquier vestido, de verdad, digna de ser llamada, hija del duque Boriotti. La pequeña bestia se asegurará de deslumbrar la próxima vez, la emperatriz promete avisar con anticipación y esperarlo con ansias. La condesa aprovecha de usarlas como ejemplo. Presta atención a cómo debes comportarte en sociedad, Uffy. Los minutos han pasado y la pequeña bestia no ha conseguido responder la pregunta principal: ¿qué razones tiene la emperatriz para visitarla ese día? La conversación continuó revelando que la emperatriz suele visitar esa misma propiedad siempre que siente nostalgia por su antiguo hogar. Puede percibir un trasfondo en sus palabras, su anhelo no está dirigido a su padre el marqués o su hogar. Esa nostalgia le trajo a la memoria la figura de Carnes, reconociendo en ella el mismo sentimiento. Mencionó haber oído que había 2 adorables invitadas por allí e insistió en conocerlas. Ignorando la cortesía de su gesto, la mirada de la joven bestia se desvió hacia la figura que le servía de escolta. Preguntando directamente de quién se trata, quién es la persona que está parada atrás de usted, que la pequeña bestia te eche el ojo nunca son buenas noticias para un caballero. Es mi escolta, como también es del oeste, lo traigo conmigo de vez en cuando en mis salidas. Con ese punto aclarado, la pequeña bestia se permitió continuar la conversación, palabras van y vienen por un tiempo, hasta que el joven caballero susurra a la emperatriz. Luego, se retiró en silencio sin mirar atrás, ignoraba por completo que una presa aislada siempre resulta mucho más fácil de cazar. De pronto, las delicadas manos de la pequeña bestia flaquearon y, por un aparente accidente, dejó caer la taza de té. Uffy pregunta si se encuentra bien, la joven asegura que solo le salpicó un poco. Pide disculpas a su majestad para retirarse un momento, en la tranquilidad del pasillo. Un joven caballero respira paz y tranquilidad, bajo la guardia y ahora pagará por el relajo. La pequeña bestia consiguió tenerlo entre la espada y la pared, su repentina aparición realmente lo hizo templar. Sin decir una palabra, escaneó el cuerpo del joven caballero como si pudiera ver a través de la ropa. Ella lo interrogó sin rodeos sobre un posible encuentro pasado, replicó con calma: hoy es la primera vez que se me concede el honor de conocerla. Frente a la duda de la señorita, señala que debe estarlo confundiendo con otra persona. El caballero intentó seguir su camino, pero un obstáculo extraño le impidió avanzar, se quedó quieto, observando aquello que no debería estar bloqueando su paso. Casi incrédulo ante lo absurdo de la situación, él señaló que se le veía la pierna, lejos de cubrirse, la pequeña bestia lo desafió: ¿qué color llevo, blanco o negro? A punto de perder la paciencia, responde que ese no es el problema. Por su parte la pequeña bestia dice con seguridad que no es su primer encuentro. Haciendo gala de la soberbia característica de un Boriotti, dígame si me equivoco, Su Alteza. La pequeña bestia nos comenta: no fue la repentina aparición de la emperatriz quien la dejó fuera de juego, sino el joven caballero que fingió ser su escolta, mayormente conocida como la princesa Escandia. Alabó internamente la audacia de la emperatriz por ejecutar un movimiento tan complejo y arriesgado. Mientras tanto, el caballero permanecía impasible, fingiendo una ignorancia absoluta ante sus punzantes afirmaciones.
Aquella farsa acabó por provocarle una risa genuina. Realmente parecía que el caballero no tenía idea de lo implacable que ella podía llegar a ser cuando se lo proponía. Fue fácil para mí saber que Su Alteza la princesa Escandia es un hombre. Cuando nos vimos por primera vez, ya tenías una estructura ósea diferente. Sorprendido por una determinación que no esperaba, el caballero bajó la guardia y acabó confirmando sus palabras por accidente. La pequeña bestia, como no podía faltar, le hizo notar lo idiota que es. Haciendo uso de la quinta enmienda, el caballero decidió abstenerse de emitir sonido alguno. Ella no podía dejar el asunto ahí, por lo que le invitó a continuar la charla en un lugar donde pudieran hablar con mayor libertad. El joven, aparentemente interesado, aceptó la oferta con un tono de agradecimiento. En el momento que el joven llegó al centro de la habitación, la pequeña bestia aseguró la puerta para evitar sorpresas. Lo hizo de tal forma que infundió miedo en el joven caballero y como la pequeña bestia que es, fue capaz de percibirlo. No tienes nada de qué preocuparte, no voy a comerte. Sin embargo, aunque sus palabras pretendían ser amables, su expresión revelaba intenciones muy distintas. Cambiando drásticamente su tono de voz, la pequeña bestia señaló el increíble parecido que el caballero tenía con su padre. Marcando una sonrisa maliciosa, preguntó por la salud del caballero Ivok, refiriéndose deliberadamente al amor prohibido de la emperatriz. Empuñó su espada y desató su aura, demostrando que la conversación podía volverse fatal en un instante. Lo que se suponía debía ser intimidante para la joven señorita, realmente solo aumentó su curiosidad. Su error más grande fue que al activar el aura, tensó todo su cuerpo. El chico es solo 2 años mayor, con 14 años tiene el nivel para entrar a la categoría especial de la pequeña bestia. En estos momentos, su cerebro lucha por no colapsar, su compostura, está a un mal movimiento de empacar sus maletas e irse. Nervioso, pregunta por qué se ve más dedicada a devorar lo que antes. Prometió que no tenía malas intenciones por ahora, aunque en secreto, no garantizaba mantener esa promesa después de cumplir los 18 años. Ahora que el ambiente estaba más tranquilo, ella comentó lo difícil que debía ser para él salir en público bajo tales circunstancias. Dándole la razón con un suspiro, confesó que su madre lo ayuda a salir como escolta, era la única manera de evitar que se sintiera sofocado por el encierro y las presiones del palacio. Para evadir reportar la salida del palacio, la hija de una de las subordinadas de la emperatriz actúa como sustituta de la princesa. Le impresiona que le dé una información tan importante, pregunta si está seguro de lo que dijo. No ve razones para ocultarlo, ella vio a través de varias de sus mentiras, cuánto tiempo le tomaría saber esto. Además, ya me estoy cansando de vestir de mujer, mostrando que la ropa que lleva le causa molestias. Pensó que, si en Boreotti las cosas eran difíciles, aquí eran peores. Al acercar su mano, se quedó reflexionando sobre lo astuta que era la emperatriz al planear todo aquello. Ojo por ojo, diente por diente, supongo que infidelidad por infidelidad también es válido. El segundo hijo de la emperatriz, aquel que se hace pasar por mujer, es en realidad el hijo biológico del caballero Ivok. Si el segundo hijo no era legítimo, entonces el primer. El joven la interrumpió de golpe, pidió que no dudara de su hermano, asegurando que él era una persona intachable y que no permitiría que se le cuestionara. Una forma de decir que no hay motivos para dudar de su sangre, mas la joven le hace ver que ese no es el problema. Afirmó que no importaba si el primero tenía sangre real, su madre había sido infiel y había tenido un hijo con otro hombre. Su derecho de sucesión al trono, tiembla desde la raíz, esa fue la razón para disfrazar al príncipe de mujer y hacerle creer al mundo que es una niña enfermiza. Una jugada muy compleja con el propósito de salvar la vida de sus 2 hijos. El hijo que lleva la sangre del emperador podrá asumir el trono, y en cuanto al futuro del segundo hijo, siguiendo el destino de la obra original, viajará al oeste, la tierra de la emperatriz, usando una supuesta recuperación como excusa para su partida. Poco después, su hermano será declarado como sucesor del trono, mientras en el oeste, el nuevo líder de la casa Esperi será revelado. Cambiando de escena, la pequeña bestia bombardeó a su padre repitiendo 3 veces la palabra, papá, para llamar su atención de inmediato. A cada, papá, le siguió un, ¿qué?, por parte del duque. Se pegó a su costado y, con un tono de falsa vulnerabilidad, se quejó de que la reprendieron por actuar de manera inadecuada durante su estancia en la otra mansión. El duque asumió que ella se había portado mal con la condesa,
pero la pequeña bestia lo negó de inmediato. El duque se relaja, seguro que está en lo correcto, frustrada, se lanzó sobre su lugar exclusivo, casi dejan sin aire al pobre duque. Luego dio la orden de retirar a todos de la habitación. Al escucharlo, el duque dio luz verde a la petición de su hija. Entonces, padre, resulta ser que hoy me encontré con la princesa Escandia. Duque, vaya pidiendo una aspirina porque el dolor de cabeza que se viene es tremendo. Observen la expresión del duque Boriotti mientras escucha el inicio del relato de su amada hija. Conforme avanza la historia, es posible notar ligeras variaciones en el semblante del duque. Al término de la historia, solo resta observar su semblante. Él señala que su hija posee un talento innato y, aunque no entra en detalles, su expresión permite adivinar exactamente a qué se refiere. Por otro lado, la pequeña bestia no deja de reír, como si acabara de narrar la historia más graciosa del mundo. Deja todo lo demás de lado, pregunta sobre la conversación que tuvo con la emperatriz. Responde que solo preguntó sobre su padre y el negocio de los relojes. Supuse inicialmente que se había presentado para estrechar lazos con la condesa, pero no tardé en darme cuenta de que yo era su blanco. Incluso el duque, tras escucharla atentamente, se dio cuenta de que sus sospechas coincidían. El objetivo no era la condesa, sino su hija. Conociendo el carácter de la emperatriz, es imposible que visite la misma casa donde se encuentra Lío por un simple capricho. Resulta aún más sospechoso que traiga consigo a la princesa Escandia. Para el público en general, se trata de una mujer frágil de destino trágico. La realidad detrás de su situación actual no es tan simple, puede que se haya vuelto algo infeliz tras el matrimonio. Sin embargo, la emperatriz es una bestia feroz, ha mantenido su posición con el espíritu de una guerrera. Cumplió con su deber de emperatriz al darle un hijo al emperador, pero lo que realmente destaca es su carácter formidable. Pero que muestra interés por mi hija es un asunto aparte. ¿Qué demonios está tramando? Fue la propia pequeña bestia quien aclaró la incertidumbre del duque al revelar que la condesa, en realidad, anda en busca de una esposa. Amargado por el comentario, resalta que Boriotti tiene prohibido casarse con miembros de la familia imperial. La joven bestia le da la razón, pero la princesa Escandia técnicamente no es de la familia imperial. Aun cuando no quiere escuchar la respuesta, el duque hace la pregunta, ¿te gusta? Su reacción inicial dio a entender que le disgustaba el comentario de su padre. Después de todo, el chico solo tiene 14 años. Su semblante dio un giro, dispuesta a reconsiderar las cosas y, en el futuro, él terminaba convirtiéndose en un joven apuesto y musculoso. El duque no tardó en sentenciar tales expectativas. Aun cuando su hija lo usa a él como ejemplo, responde que excepto por él, no existe nadie más. Si mi amigo, fuiste tallado por los mismos dioses. Termina la respuesta diciéndole a la pequeña bestia que tenga el hijo y luego deseche al hombre. La joven bestia no sabe cómo responder a tal tipo de crianza. En vez de ser ella el foco de la charla, cambió el rumbo hacia el presente. Le preguntó directamente a su padre si, después de todo, no sentía nada por Varia. Y hablando de ella, parece que se encuentra profundamente preocupada. O tal vez, solo esté concentrada en sus estudios, tratando de no saltar el más mínimo detalle. Eso la lleva a reflexionar sobre el inmenso talento de la señorita. Sus dibujos son realmente excepcionales, exactamente lo que se espera de una erudita pervertida. Nos explica que, durante los últimos días, ha estado conversando con el personal de la mansión, incluyendo a las criadas personales, las cuales se refirieron a la señorita como erudita pervertida. ¿De verdad es correcto llamar así a la hija de su maestro? Sentí un escalofrío en el cuello. Puede que no lo entienda del todo, pero ha decidido tomar la palabra, pervertida, como un cumplido de ahora en adelante. La diferencia es abismal. El duque no solo tolera, sino que comprende y acepta los peculiares gustos de su hija. Es en esa aceptación donde se manifiesta el verdadero amor entre un padre y su hija. Sin embargo, el origen de su preocupación se debía a un asunto muy diferente al que acabamos de relatar. Varia descubrió un mundo totalmente nuevo. Ahora tiene claro que los músculos son geniales, una idea que ya no podrá borrar de su mente. Comenzó con el simple objetivo de llevarse bien con la joven señorita. A medida que avanzaba, algo dentro de ella se rompió por completo. Varia, quien hasta ahora solo conocía el estudio y el entrenamiento físico, expandió su universo ante un nuevo hobby lleno de posibilidades. Hay todo un potencial por explorar y sus ojos se iluminan de solo pensarlo.
Justo ahora debería estar analizando los movimientos y el rastro de su familia, sin mencionar que aún tiene que preparar las lecciones de la señorita, sin embargo, su mente está en otro lugar. Incluso si de alguna forma ella se dividiera en dos no le alcanzará el tiempo, su nuevo hobby tiene un no sé qué, el cual le impide pensar en otra cosa. Los músculos son como flores que florecen gracias al esfuerzo y la buena alimentación, verlos es algo realmente hermoso. Si existe algo que realmente le gusta, eso es el esfuerzo, y entre todos, el duque Boreotti es quien se encuentra en mejor forma. Es natural que una persona como yo pueda encontrarse fascinada por los músculos, es por completo normal, esto no es una locura, ¿verdad? El duque solo le extendió la mano a alguien que se acercó de repente y propuso un trato. Me habré equivocado al decir que era capaz de separar los negocios de lo personal. Cuando lo conocí, me miraba como si fuera extraña, pero no había desprecio ni decepción en su mirada. Y si me viera ahora, seguro pensará que soy patética, si el duque Boreotti me llega a mirar con desprecio. Yo, seguramente estaré muy triste, no creo que solo termine estando triste, no lo sé, porque la sola idea de pensarlo, lo odio. ¿Qué quieres decir con eso, hermana? La aparición sorpresa de la pequeña bestia casi hace que Varia reencarne por segunda vez. El libro que dejó caer mientras intentaba recuperar el aliento despertó de inmediato la curiosidad de la señorita. Lo reconoció de inmediato, Varia se percató tarde de lo que estaba ocurriendo. Trató de explicarse con la mayor claridad posible, cuando el duque Boreotti escuchó que ella quería estudiar anatomía muscular, le facilitó ese contenido, solo por un momento, un tiempo muy corto. Un tono de irritación envuelve su respuesta, su padre, sin lugar a dudas, debe estar loco. Varia maldice no haberlo rechazado, sabía que el libro sería un problema. El duque y la joven Boreotti son personas muy amables, la confianza que siento hacia ellos dos es casi infinita, aún así, hay límites que deben mantenerse, mi actuar definitivamente cruzó ese límite. Sus ojos se abrieron con sorpresa al escuchar a la señorita quejarse de la antigüedad del libro, su padre, debería saber que Varia no podrá aprender nada con un libro tan desactualizado. Pidió disculpas a Varia, aclarando que eran bocetos de su infancia, al ser tan joven cuando los hizo, es natural que los trazos se vean algo toscos y torpes. Basta un vistazo para notar lo mal logradas que están las curvas de los músculos y la falta de flexibilidad en el trazo, sin duda, es una de sus obras más mediocres. Ardiendo en deseos de superarlo, la pequeña bestia le pidió que no se moviera, le mostraría, de una vez por todas, la verdadera diferencia entre un trabajo torpe y su maestría actual. La inocente Varia no pudo hacer más que asentir con la boca abierta, completamente anonadada. Minutos después, vuelve con la expresión de estar prestando algo valioso, se acerca para susurrar una advertencia, su nueva versión es bastante buena. Teme por la estabilidad del mundo si la señorita Boreotti sigue recorriendo este camino, sin embargo, es su deber afrontar el desafío. Mira a la señorita, en busca de un adelanto de lo que le espera, se limitó a responder que una vez lo vea, no podrá dormir en lo absoluto por un tiempo. La señorita ha marcado una página, le recomiendo iniciar por ahí, guiada por el consejo de la señorita. Lo único visible era su reacción, el corazón le latía con tal fuerza que apenas alcanzó a balbucear que, a ese ritmo, la señorita terminaría en el infierno. Ya estuve allí una vez y logré superarlo, así que estaré bien, debido a su vida en el orfanato, este nivel tan elevado de depravación podía ser pasado por alto. Le preocupa la profundidad con la cual la señorita mira los músculos, capturarlo a este nivel podría incluso considerarse cruel. La pequeña bestia señaló que aquello no era más que una manifestación de su interés, con las emociones a flor de piel, la invitó a sumergirse junto a ella en el fascinante mundo de los músculos. Observó con inquietud lo lejos que la señorita estaba dispuesta a llegar, justo cuando los nervios empezaban a traicionarla, sintió el contacto de la pequeña bestia, cuyo roce parecía instarla a dar el salto definitivo. Un recuerdo cruzó su mente, solo no te enamores de mí al verlo, palabras del duque, señalando las creaciones de su hija. Se sentía segura de que Varia tenía tanto talento como ella misma, considerando los logros de la señorita y su historial de superación, buscaba motivarla para que se atreviera a cruzar el límite. Es sorprendida cuando la joven señorita comenzó a revisar su cuerpo, tenía la sospecha desde que sostuvo su mano durante el accidente del helado.
Se notaba la entrega absoluta al entrenamiento. Está muy bien, me encanta, de verdad me gusta, y para los que duden de lo que están viendo, así es como luce el rostro de la depravación. Estalló tan pronto tocó su punto máximo. En la novela, la relación entre Varia y el duque fue descrita metafóricamente como ejercicios en la cama. Al igual que ella, el destino de Varia estaba marcado por una preferencia oculta, los músculos. Y yo, como una auténtica devota, he terminado convirtiéndome en la hija de un padre musculoso y una madre que adora los músculos tanto como yo. Una familia forjada a sus sueños, la motivación para convertir a Varia en su madre acaba de ser renovada. Así fue como pasaron algunos días, y un extenso plano detallado nació. La obsesión hacia los músculos de Varia resultó diferente a las expectativas de la pequeña bestia. Concluyó que las emociones que le causaban los músculos del duque Boriotti se deben al esfuerzo que se necesita para tenerlos. Dicho esfuerzo avivó la motivación que se había apagado en ella. Y como muchos sabemos, la chispa que mueve a la pequeña bestia nace de la lujuria y no del esfuerzo. Planea arrastrar a la señorita hacia una estricta planificación física, la anima a esforzarse al máximo, convencida de que juntas podrán conquistar el mundo. Su visión idealista se quiebra, lo que, debería ser, se desintegró contra el muro de lo que realmente es. Con una emoción que no podía contener, la invitó a revisar el plan de entrenamiento que había estado desarrollando meticulosamente. Acumuló tanta información como le fue posible de los caballeros quienes le facilitaron ejercicios para fortalecer músculos específicos. Cuando le preguntaron en qué momento había tenido tiempo de conocer a los caballeros, ella respondió con naturalidad que, mientras daba unos paseos por el ducado, se había topado con un grupo de caballeros femeninas. Se ofrecieron a supervisar mi rutina en el campo de entrenamiento más tarde. La pequeña bestia intentó relacionar la rutina con su padre para ganar motivación, pero sus ánimos se hundieron rápidamente. Varia señaló que no podría pedirle a alguien que está tan ocupado que además entrene. Usará la esperanza que le dio la señorita para entrenar y fortalecerse ella, en el futuro podrá ser de más utilidad para Boriotti. Finalmente lo entendió, realmente no debió involucrarse. Se puede escuchar una voz a lo lejos, anunció que el duque Boriotti está de regreso en la mansión. Dijo que volvería tarde. ¿Por qué regresó tan rápido? El hecho de que Turla se tomara la molestia de informar en persona no era una buena señal. Ella sospecha que pudo haber regresado cubierto de sangre. Señaló que el duque no había regresado con su mejor cara, y se acercó para pedirle a la señorita que fuera a verlo. Perfecto, ella tampoco se siente de buen humor y ahora debe tomarse la molestia de calmar a su padre. Por un instante, recordaron por qué todo el continente teme al duque Boriotti. Se pregunta quién pudo convertir a su padre en un loco. Pregunta cuáles son sus razones para llamarlo loco si no ha pasado nada. La joven replicó que su expresión desencajada decía lo contrario y le preguntó si, de verdad, no había ocurrido nada. Mientras tanto, el duque dirigió su atención hacia Varia, todavía jadeante, se inclinó con cortesía y pronunció su nombre en voz alta. La pequeña bestia parecía protegerla, dándole a entender a su padre que habían permanecido juntas todo el tiempo. Varia concluyó que su nuevo pasatiempo no había pasado desapercibido y consideró que lo más prudente sería pedirle disculpas. Antes de que pudiera hacerlo, escuchó al duque Boriotti mencionar a su padre y, lo que era peor, el duque tuvo que lidiar con él durante toda la reunión. Las dos reaccionan con incertidumbre, no comprenden cómo eso era posible, que el hermano asista a una reunión donde se encuentra Boriotti no debería ser posible. De vez en cuando, mi padre se encuentra de ánimos para asistir a algunas reuniones acompañado de René, sin embargo, solo participan nobles que pertenecen al Consejo de Primer Poder. Que alguien como el conde Urbano se presente es extraño, Varia se imagina lo peor. Por otro lado, la señorita quiere confirmar que no es un error. El duque dejó en claro que él no se equivoca, y señaló que esa no es la parte importante. Urbano tuvo el descaro de confrontarlo con una exigencia, que le devolviera a su preciada hija. Aquí, unos bocetos de la pequeña bestia, esperemos que este no sea el segundo con mayor retención. Nos vemos en el